Muy buenas tardes a todas y a todos y vamos a dar comienzo a esta tertulia que en realidad queremos que sea una tertulia pero de verdad, no de tertulianos, una tertulia donde se hable, se dialogue y se argumente, fundamentalmente se argumente, no se opine, ¿eh? Yo creo que hay una diferencia entre la argumentación y la opinión y yo creo que el interés del colectivo Pensar la Educación, que hemos sido un poco los que hemos organizado este asunto, pues era eso, reivindicar la idea de tertulia de verdad, no de tertulianos opinadores que hablan lo primero que se les ocurre y tal, sino, bueno, pues, y por eso hemos traído un poco a personas, yo me excluyo en este caso, pero hemos traído a personas que pueden argumentar porque además lo han demostrado que han argumentado sobre este tema, oralmente o incluso por escrito, y por eso están aquí. Tengo que decir de primeras que, bueno, agradecimientos que son imprescindibles al local que nos acoge, que no es casual tampoco que se haya hecho en una asociación de vecinos y no en un centro escolar. El elegir una asociación de vecinos nos parece importante y significativo y sintomático porque es de alguna manera reivindicar que esto es un espacio público, es un espacio de todos, ¿no? Y es un espacio donde estos foros, estas tertulias con argumentos, pues es donde mejor encajan, ¿no? Recuperando un poco la idea de, pues eso, de tratar de construir una comunicación libre de dominio. Aquí los que estamos no por lo que somos ni por lo que hacemos en nuestros trabajos profesionales, sino que estamos en función de los argumentos que seamos capaces de poner encima de la mesa. Y desde ese punto de vista, pues paso a presentar rápidamente a los que me acompañan, a las personas que me acompañan. Nieves Burón, en primer lugar, es la presidenta de secretaria técnica. ¿Ves, Gel? No, es que había duda, yo había leído que era secretaria técnica, pero me dijo Gel, no, es la presidenta. Digo, pues le pedimos disculpas. Pero hombre, es igual. Secretaria técnica, presidenta, creo que no. Bueno, secretaria técnica de FAPAR, de la Federación de Asociaciones de Familias de la Escuela Pública, que, como sabéis, está confederada en la Confederación Estatal, ¿no?, de la CEAPA. La CEAPA lleva años trabajando sobre este tema y, bueno, luego nos explicará un poco Nieves con más detalle, no debería acoger yo su asunto, pero nos explicará con más detalle que son particularmente protagonistas durante estos días, ¿no?, durante este mes, por la campaña que están haciendo para reflexionar, ahora lo digo bien, sobre el tema de los deberes escolares. Y la otra persona que nos acompaña es Ignacio Polo, que es inspector de educación, y trabaja en el servicio de inspección de Huesca, pero por supuesto, al igual que Nieves, están aquí no en calidad de representantes de nada, sino simplemente como argumentadores, ¿no?, como personas que han trabajado sobre este tema. Ignacio publicó hace muy poco, este año, en la revista Avances en Supervisión Educativa, que es la revista de la Federación, bueno, de una asociación de inspectores profesional que se llama ADIPE, publicó un artículo que yo os recomiendo junto con Eva Bailén, que se titula Deberes escolares, un reflejo del sistema educativo. Eva Bailén, la coautora de este artículo, os lo digo porque seguramente la habréis oído quizá nombrar, es una persona que lo que vive en Madrid, que se hizo muy particularmente famosa en los medios de comunicación porque fue la que impulsó en change.org una campaña que fue incluso previa al tema de la CEAPA, una campaña también pidiendo la racionalización de los deberes. Y además es autora de un libro que se publicó en Planeta, también creo que este año, que se titula Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo. Entonces, bueno, creo que por lo tanto Ignacio tiene yo creo que ese artículo, por supuesto, le autoriza para poder hablar con conocimiento de causa sobre este tema. Bueno, y yo soy profesor de instituto y pertenezco al colectivo Pensar la Educación. Y el colectivo Pensar la Educación no necesita presentación tampoco, somos un grupo de 6-7 personas que llevamos años más o menos trabajando, pero no de forma coordinada en el colectivo, ¿no?, trabajando y colaborando en la organización de los cursos
de cursos de formación fundamentalmente para docentes que se han ido sucediendo durante 8 años, ¿no? Bajo el título Filosofía para docentes, Pensar la educación, filosofía para docentes. Entonces, a raíz de esa actividad que nos presentó y nos ha ido uniendo, con independencia de que la mayoría de nosotros pues, procedemos también de otros ámbitos donde hemos trabajado temas educativos y de reflexión educativa, etcétera, de innovación, de historia de la educación, etcétera, pues decidimos a finales del curso pasado, hacia el mes de mayo, organizar este colectivo. Y lo que nos planteamos fundamentalmente fue una tarea muy sencilla, y este es el primer acto que hacemos en ese sentido. La tarea era, de vez en cuando, juntarnos, pensar, escribir algo, una cosa sencilla, que es este artículo que muchos de vosotros conocéis, que se ha dado a conocer y que hoy se somete a debate, sobre temas que tienen que ver con el tema educativo-cultural, con la crítica de la cultura, la crítica de la educación, y que más o menos estén en vamos a decir, en el candelero, ¿no? No sé si en los medios de comunicación, pero por lo menos que sean motivo de preocupación social. Elegimos en primer lugar los deberes escolares y elaboramos este texto, Aristas y paradojas de un problema social, y este es nos planteamos automáticamente que no solamente consistía en escribirlo, en hacer un blog para que estuviera público para todo el mundo, sino que además había que hacer actos donde se presentaran y donde la gente pudiera acudir a debatir sobre el texto, ¿no? Y este es un poco el objetivo del colectivo y al mismo tiempo pues el objetivo del acto de hoy. Es decir, no vamos a hablar propiamente ni sobre lo que... Podemos hablar de todo lo que sea necesario, ¿no? Pero en principio, los que estamos aquí, vamos a organizar unas pequeñas intervenciones de unos 10 minutos cada uno, para luego enseguida pasar al debate. Y en principio lo que nos hemos propuesto los 3 que estamos aquí es opinar y hablar sobre el texto que sometemos a debate. Y a partir de ahí podemos hablar de lo que sea, ¿vale? Y entonces voy a empezar yo, si os parece, más que nada, como coautor del artículo, si os parece, por entrar un poco en harina y plantearos lo que son las ideas fundamentales del artículo. No voy a ocupar más que, voy a intentar estar como muchos 6 minutos y así cumpliré con mis 10 minutos, un cuarto de hora, que es lo que me había planteado. Vamos a ver, yo os empezaría diciendo lo siguiente. Leí hace poco un artículo, hace 3 días, un artículo en el diario, en el Público, en el diario digital del Público, de un economista que se llama Vicens Navarro, que todos lo conoceréis, que el título me pareció muy interesante. Decía, es sorprendente que se considere sorprendente la victoria de Donald Trump. Decía, es sorprendente que se considere sorprendente la victoria de Donald Trump. Y efectivamente, a mí esto, no sé si me entendéis por dónde quiero ir, pero me pareció que tenía mucho que ver con el tema de los deberes escolares. Y lo digo por lo siguiente, y voy a utilizar ahora otro dicho que a mí me gusta mucho, que es ese de cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo, ¿no? ¿Ya vais viendo un poco por dónde quiero llegar? Bueno, pues quiero llegar a lo siguiente. Es decir, lo sorprendente no es que haya ganado Donald Trump, lo sorprendente es que nos parezca sorprendente. El problema no son los deberes escolares, el problema es que ahora los deberes se vean como un problema. Es decir, y no porque no lo sea, sino que nos deberíamos plantear por qué ahora y por qué en este contexto y desde qué puntos de vista convertimos en un problema la existencia de deberes escolares, ¿no? Yo creo que es dar un poco un cierto giro, un cierto giro al tema y tratarlo de ver desde otro punto de vista, ¿no? Muchas veces lo importante, claro, si estamos mirando al dedo, si estamos mirando a los deberes, no estamos mirando lo que señala el dedo. Los deberes escolares, nosotros en este texto lo vemos más como una especie de punta del iceberg de un enorme sistema escolar. Y en el fondo, cuando Ignacio escribe ese texto y lo titula curiosamente Un reflejo del sistema escolar, en el fondo se está refiriendo un poquito a lo mismo. Es decir, los deberes escolares son un reflejo, ¿no?
Es un poco el dime cómo comes y te diré cómo piensas. Pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de vista, el del texto, que va un poquito por ahí, ¿no? Porque mirad, los deberes escolares pertenecen a ese tipo de prácticas y rutinas escolares que nacen con la propia escuela, con los propios sistemas escolares, es decir, en el siglo XIX, que es cuando realmente nace el sistema escolar tal y como lo conocemos hoy, a mediados del XIX, en plena construcción de los estados como España, como Francia, después de la Revolución Francesa. Es entonces cuando nacen los sistemas escolares, y los deberes escolares pertenecen a ese tipo de prácticas y rutinas que, fijaros, constituyen un poco el núcleo duro de lo que es la escuela por dentro. Para que me entendáis, ¿a qué rutinas y a qué prácticas me estoy refiriendo? El examen, por ejemplo, los exámenes, la existencia de libros de texto, la existencia de horarios, los castigos. Son temas, rutinas, prácticas que han existido desde el origen de la escuela, ¿de acuerdo? Y que siempre han estado ahí y que obedecen un poco o se regulan un poco a una especie de lo que yo llamaría acuerdos inestables, ¿no? Acuerdos inestables. Es decir, están ahí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que tienen aspectos positivos y aspectos negativos. En el siglo XIX no os podéis imaginar la cantidad de debates que había cuando había congresos de maestros, la cantidad de debates que había entre pedagogos, entre maestros, sobre si los castigos debían estar o no debían estar, y sobre todo los castigos corporales. El debate sobre los castigos corporales llega hasta bien entrado los años 30 y 40 en España, en los congresos de pedagogía. Y sin embargo, todo el mundo sabía que en la escuela existían, pero existía una especie de acuerdo inestable, ¿no? Por mucha normativa que se llegara a hacer, por mucha normativa que se llegara a aprobar, en contra de los castigos corporales que se aprobó relativamente pronto, o en contra de alguna de las otras cosas que he nombrado, exámenes, por ejemplo, hubo también normativa sobre los exámenes, etc. Había, digamos, unas prácticas asumidas, ¿no?, que tenían esa especie de acuerdo inestable, donde los políticos y los administradores, por una parte, los pedagogos por otra, los profesores por otra y las familias por otra, digamos que acordaban que eso tenía que existir con normalidad. Claro, todos los acuerdos inestables, que son acuerdos no escritos, pues hay momentos en los que se inestabilizan, por lógica, ¿no? Este es uno de los momentos en los que no por ahora, no por este mes ni por este año, pero desde hace aproximadamente en España unos 10, 20 años, cuando realmente la escuela se ha masificado y se ha convertido en algo para toda la población, que no penséis que hace tanto tiempo que esto es así, hasta los 16 años, no es desde hace tanto tiempo, ni mucho menos, pues esto es cuando se ha reverdecido este problema. Y este acuerdo que había sobre los deberes escolares, pues de alguna manera se ha tambaleado, ¿no? Entonces, el asunto de fondo, yo lo plantearía así, es una pregunta que planteo, ¿no?, y que se plantea aquí. ¿Qué está pasando para que los deberes escolares sean hoy de nuevo un problema? Y eso es lo que nos hace a nosotros pensar que lo que hay detrás y lo que hay de fondo es un problema social. Y en función de esa idea, ¿no?, que es la idea fundamental del artículo, y voy terminando, nosotros señalamos tres paradojas fundamentales. Una paradoja, una contradicción, ¿no?, que tiene mucho que ver con los pedagogos, los legisladores, los supervisores, la inspección, etc., ¿no? Una primera paradoja. ¿Cómo es posible que todos los pedagogos, que todos los administradores, que todos los supervisores hayan venido en España desde los años 50 por lo menos, que tenemos noticia, intentando regular, incluso prohibir por ley los deberes escolares? ¿Cómo es posible que eso haya sido así? Y hoy todavía tenemos una legislación que no está, digamos, abolida, ¿no?, que cuestiona abiertamente los deberes escolares, y sin embargo, ¿cómo es posible que sigan existiendo? ¿Veis la contradicción, verdad? La segunda contradicción hace referencia al profesorado. El profesorado está absolutamente convencido de que lo que tiene que hacer es atender al niño, educarlo en su diversidad, por lo menos vamos a plantear que todo el mundo está convencido de eso, no tenemos por qué pensar lo contrario, ¿no? Todo el mundo está convencido, los profesionales, de que tenemos que hacer eso, enseñar, atender al niño en sus necesidades y en su diversidad.
Y sin embargo, los deberes sabemos todos que son un instrumento fundamentalmente de homogeneización del currículo. Los deberes son para todos café. Tú llegas a una clase y dices, pues mañana, actividad 7, 8, 9 del libro de texto, y eso es para todos. Pero en términos generales. Hay quien no lo hace y hay quien no pone deberes, ya lo sé. Pero quiero decir, ¿cómo es posible que digamos eso y al mismo tiempo estemos actuando con unos deberes homogeneizadores, unos deberes que en la mayor parte de los casos son totalmente rutinarios y reiterativos de lo que se ha hecho en clase, que no tienen además, y lo sabemos, ninguna función especial educativa, y lo sabemos, y sin embargo sí tienen mucho de coerción e incluso de castigo, y lo sabemos también. Esa contradicción es nuestra. La otra es de estos señores, pero esa contradicción que acabo de decir es nuestra. Y luego hay una tercera contradicción, que es de las familias. La tercera contradicción, o la tercera paradoja que ponemos sobre la mesa en este texto es lo siguiente. Las familias sostienen una especie de doble rasero. Por un lado, consideramos que a los niños hay que darles libertad, que los niños tienen que crecer libres, etc. Pero por otro lado, no nos fiamos de dejar a los niños solos y nos viene muy bien el tema de los deberes, ¿no? Pero es que además, fijaros, en el fondo, lo que están pidiendo las familias, y estamos pidiendo las familias, yo también soy familia, claro, también he tenido hijas, aunque ya no están en edad escolar, pero evidentemente lo que estamos pidiendo a las familias es que el tiempo fuera del aula sea también, y más ahora, sea también un tiempo laborable o laboralizable o curricularizable, si me permitís la expresión. Es decir, hay que escolarizar el tiempo libre. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy claro que estamos en plena sociedad de emprendedores, y que los emprendedores, cuanto antes entiendan que van a ser emprendedores de su propia vida, mejor. Y cuanto antes vayan adquiriendo conocimientos para colocarse bien en el mercado laboral, mejor. Y entonces está sucediendo un fenómeno muy paradójico, ¿no? Las familias que se quejan de los deberes, no la generalidad, pero muchas de las familias que se quejan de los deberes, tienen una agenda impresionante de actividades extraescolares para sus hijos. Actividades extraescolares que por supuesto no tienen que ver con las actividades de deberes escolares de sus escuelas, pero que sin embargo son actividades extraescolares que tienen un valor de cambio añadido en muchos casos, porque proporcionan un título de idiomas, proporcionan unos estudios de música, es decir, en esta sociedad educadora donde nos hemos creído, pero vamos, a pies juntillas, esa idea de que hay que estar educándose permanentemente, ¿no? Y hay que estar aprendiendo a aprender permanentemente, lo hemos convertido hasta en una competencia, Dios mío, qué horror, añado. Pues, claro, efectivamente, es que eso es lo que estamos haciendo desde las familias, ¿no? Entonces, planteo la paradoja, simplemente. ¿Cómo es posible que estemos defendiendo una cosa y al mismo tiempo estemos actuando con un menú de actividades que tienen a los niños absolutamente enloquecidos, y a los padres más, que los tienen que acompañar con el coche para arriba, para abajo, para los... ¿Vale? Claro, esto en Huesca a lo mejor no es un problema que se vive de una forma tan particular como en otras ciudades más grandes, pero efectivamente yo creo que la ciudad de los niños se llena. Bueno, y ya me he pasado 5 minutos casi de lo que había previsto, con lo cual ya me callo. Este es el planteamiento del texto y le doy la palabra a Daniel. Pues yo quiero empezar agradeciendo que nos hayáis o que me hayáis ya. Me has asustado cuando has dicho que nos representamos aquí a nadie, si no vamos a reflexionar, porque bueno... No, salvo que queréis representar. Sí, no, porque, a ver, yo claro, vengo en nombre de mi federación, de la FAPAR, que es la Federación de Asociaciones Profesionales de la Escuela Pública de Aragón. Porque a título personal casi lo que me estaban entrando muchas ganas era de ponerme allí, porque lo que estoy es en fase de un aprendizaje total y de una inmersión en un problema que personalmente, cuando mis hijos ya no están tampoco en edad escolar, bueno, están la mayor fuera de la universidad y el pequeño en la universidad. No sé si eso es obligatoria, pero muy post ya. Muy post. Es decir, que muy post. Incluso el bachiller. Yo no recuerdo haber vivido con un problema, el
tema de los deberes en la época de mis hijos, pero ahora como técnico de la federación sí que lo vivo de llamadas, a través de llamadas que nos llegan de familias. Quiero decir que yo sí soy consciente de que hay un problema, vamos a dejarlo ahí, y que, bueno, de alguna manera ha saltado en estos últimos días a los medios de comunicación. Digo a los medios de comunicación porque el tema es largo y no es la primera vez que se habla, y vosotros lo sabéis mejor que nadie porque lleváis reflexionando sobre ello mucho tiempo. Entonces, primero, agradecer que no sé si a mí me deis la oportunidad de estar aquí y de poder reflexionar con todos vosotros. Y luego, yo quería dedicar, se lo he dicho antes al compañero cuando empezábamos, de 2 o 3 minutos nada más, y luego entro un poco más en el debate, por intentar contextualizar un poco, porque sí que hemos detectado que la campaña que hay en este momento en los medios de comunicación y que ha lanzado nuestra confederación, pues o no hemos sido capaces de transmitirla a los responsables en toda su extensión o con los objetivos que se planteó, o se ha distorsionado o se ha malinterpretado y ha generado algunas distorsiones o malas interpretaciones, ¿no? Entonces yo quería muy brevemente intentar explicar cuál es la campaña de FEAPA, de la Confederación Estatal, a la que se suma la FAPAR, y cuál es el motivo que nos trae un poco a sacarlo a la palestra, si me permitís la expresión. Nosotros consideramos, lo he dicho, que percibimos que hay un problema con el tema de los deberes. Y si percibimos que hay un problema es porque percibimos que tal y como están concebidos hay un abuso que genera una serie de problemas. Nosotros creemos, cuando digo nosotros hablo de la Confederación, que los deberes, y hablo de deberes en el concepto que todos tenemos de deberes, y yo sé, y lo tenía algún compañero, Charo lo decía, y desde entonces yo lo he asumido. Efectivamente, cuando hacemos esta crítica, estamos haciendo una crítica sobre una práctica injusta o de una parte de docentes, que no todos, y lo ha dicho Juan también, la desarrollan, ¿no? Entonces, el problema está en quien lo hace mal, vamos a ser así de tajantes. Entonces, quien lo hace mal, desde nuestro punto de vista, lo que transmite con los deberes, o lo que el problema de los deberes es que son injustos, porque entendemos que generan desigualdades, porque delegan en la familia, y ahora hablaré de la familia, y no me voy a escaquear como familia, delegan en la familia un tiempo que quizás, si lo dejo como interrogante, yo tengo muy pocas certezas, luego os daré alguna certeza de las que yo tengo, y lo que más tengo son incertidumbres, que vengo a compartir además hoy aquí, o sea que voy a poner ese quizás. Delegan en la familia quizás una parte de tiempo que sería responsabilidad de la escuela, y recalco lo del quizás, para que nadie se vaya de uñas. Y lo que a mí me suscita en este momento es que necesitamos encontrar un equilibrio entre la escuela y la familia. Y aquí voy a entrar en otra contradicción, porque cuando yo hablo de escuela, el concepto es amplio y la familia está dentro de la escuela. No es un ente abstracto, no son los docentes, no es la administración. Cuando hablo del concepto de escuela, estamos todos. Pero, por alguna razón, las familias estamos muy fuera todavía de la escuela. Y por eso digo que necesitamos ese equilibrio entre la escuela y la familia. Por otra parte, son ineficaces. Y yo creo que eso lo avalan informes, estudios, profesionales, expertos, pedagogos. No están cumpliendo una función de mejora. Vamos a hablar de resultados académicos, y sé que el término es ya entrada también conflictivo y problemático, hablar de qué es eso del rendimiento académico, qué significa el rendimiento académico, que mi hijo saca un 9, y entonces rinde más que si saca un 5, es otro debate. Son contraproducentes, y lo son porque creemos que perjudican, y perjudican porque tienen una repercusión. Juan hablaba antes de castigos, a veces bajan las notas, es decir, se utilizan como una herramienta en negativo, sí, de control, pero además es que comprometen el tiempo libre, y ahí entra la contradicción de cómo rellenamos además el tiempo libre, aparte de con los deberes, pero además son contraproducentes desde nuestro punto de vista, y yo esto insisto mucho en las muchas charlas que damos a familias, en las que vamos hablando de participación, de la importancia que tenemos las familias en la escuela, y de cómo tenemos que trabajar por ese término de comunidad educativa y todos juntos, sin que eso sea una entelequia.
porque creo que lo más negativo que tienen los deberes es que desmotivan a los chicos. Y si yo creo que algo tiene que hacer la escuela es motivar. Es motivar, es decir, transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas el interés, las ganas de aprender, la motivación de aprender permanentemente, constantemente. Esto entra un poco en colisión con el concepto de aprendizaje permanente, que parece que se cuestionaba y a mí me descolocó un poco, porque me hacía, digo, hombre, estábamos todos hablando últimamente del aprendizaje a lo largo de la vida, y aquí parece que estamos cuestionando ese aprendizaje permanente. A mí eso me descolocó, me hizo, digo, bueno, ¿qué es lo que se quiere decir aquí? Entonces, esa desmotivación me parece lo más grave de todo, me parece lo más grave. No sé si la repercusión que pueden tener desde un punto de vista de la salud en cuanto al estrés que pueden generar puede ser grave o no, pero desde luego que a nuestros hijos los deberes contribuyan, seguramente no será lo único, contribuyan a desmotivarles para querer estar en la escuela, pero en la escuela en concepto amplio, y para querer seguir aprendiendo dentro y fuera, y siempre, antes y después, y que no conviertan la escuela en ese espacio cerrado en el que se van a digerir una serie de conceptos para vomitarlos, y este término a mí me gusta especialmente, lo he oído últimamente en exámenes, que me dicen que tengo un alto rendimiento académico si lo vomito correctamente y al día siguiente ya no recuerdo ni lo que aprendí ni lo que vomité, y ya lo del rendimiento académico ha quedado en un expediente que, claro, me sirve porque si me han dado un título, en ese título igual voy a un sitio y en ese sitio es estupendo y entonces encuentro un trabajo fantástico y entonces he resuelto la vida, y entonces ese es el objetivo que tenemos que tener los padres, porque al final lo que queremos es que nuestros hijos el día de mañana tengan un porvenir. Nosotros decimos que lo que queremos es que nuestros hijos e hijas sean felices. Pero luego al final, cuando tú profundizas, dices sí, pero con la felicidad solo no se come. Entonces es complicado, es muy complejo. Bien, la campaña de CEAPA tiene 3 fases. La tuvo en octubre, desde septiembre que se presentó, y a lo largo de todo el mes de octubre lo que intentaba era, nosotros decimos, sensibilizar, poner en primer plano el debate. Y desde luego eso se ha conseguido. O sea, se está hablando en todos los medios de comunicación. Nos pasaban el otro día unos datos de la cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales que se han atendido. Yo lo contaba el otro día en la plataforma. En Portugal se ha abierto el debate a raíz de esta campaña. Argentina, Colombia, ha habido declaraciones en medios de Francia, de Alemania, de Inglaterra. O sea, ha tenido una repercusión muy importante. Pero aparte de esa repercusión, lo que sí que ha hecho es que, bueno, que a lo mejor este foro ya lo habéis abierto, pero otros muchos se están abriendo. Y si nosotros estamos hablando de este tema, es precisamente como una consecuencia también de que se ha puesto en primera línea. Y luego tenía una segunda fase, que es la de este mes, el mes de noviembre, en la que se hablaba de ese término que nosotros no hemos utilizado nunca, huelga de deberes. No la hemos utilizado, no porque no seamos partidarios de hacer huelgas, que creemos que estamos legitimados para poder hacerlas, ¿no?, en determinados momentos. Pero en este tema no se ha planteado nunca el término de huelga. Lo que se planteaba era, después de haber sensibilizado del problema de los deberes, trasladar a los centros el debate, trasladar a los centros a través de nuestras asociaciones de padres o a través de colectivos de padres más sensibilizados con el tema. Se abrieron los debates en los centros, se pasan a los claustros, a los consejos escolares, se podía abrir ese debate, y dentro de ese debate se pedía que en el mes de noviembre no se mandasen deberes los fines de semana. No se mandasen deberes los fines de semana. Es decir, pedíamos la complicidad de los docentes para demostrar que se podía vivir los fines de semana sin esos deberes, con alternativas, es decir, no era no porque no, sino para justificar, primero, que si estamos defendiendo, y aquí vosotros lo decís muy claro, el aprendizaje no es solo en la escuela, se aprende fuera, se aprende en actividades cotidianas, y nuestros hijos aprenden en esas actividades a diario. Que se pudiera seguir practicando ese aprendizaje de forma natural, con actividades concretas de las cuales nosotros hacíamos una batería de sugerencias, desde ir a un museo a ir a hacer la compra juntos, o ir a dar un paseo, o ver una película en familia, o lo que cada uno considerase,
para justificar y explicar que efectivamente en ese tiempo que no estábamos dedicando a esas tareas monótonas, repetitivas, academicistas, los cuadernillos famosos de cada uno de los libros de texto que tenemos, que había una alternativa. Pero en ningún caso, igual que no se habló nunca de huelga de deberes, en ningún caso planteábamos una desautorización de los docentes, porque es otra de las críticas que se han hecho a la campaña y que han salido en artículos y demás. Que parece que las familias nos hemos metido a decir a los docentes cómo tienen que hacer su trabajo. Nada más lejos de la realidad. Y de verdad, yo creo que representa un colectivo importante de familias que en general confiamos en los docentes, queremos a nuestros docentes, pero también queremos formar parte de esa escuela en mayúsculas de la que os decía antes que las familias nos sentimos un poco excluidos. Entonces, desde ese punto de vista, nos sentimos absolutamente legitimados para opinar, sobre todo cuando hay algo que entendemos, voy a decir algo fuerte, invade nuestro tiempo familiar. Si lo utilizamos en extraescolares o en aparcar a los niños, no voy a entrar ahora en eso, en casa. Pero en cualquier caso, los deberes salen de la escuela y entran en la familia, en el tiempo de la familia, en el tiempo que puede ser el tiempo libre. Estamos regulando desde la escuela el tiempo libre. Entonces, ¿cómo no vamos a tener derecho, yo diría que hasta obligación, los padres y las madres, de opinar sobre eso? Incluso de cuestionarlo, pero no en negativo. O sea, no nos pongamos todos a la defensiva y cada vez que un docente habla, las familias sacamos las uñas y si habla una familia, los docentes ya sienten que se les está cuestionando su autoridad. Yo desde luego no vengo en ese plan y querría transmitir, y así lo hacemos, que no ese es el espíritu ni de la CEAPA, ni de la FAPAR, ni el nuestro, a la hora de cuestionar o abrir este debate que desde luego sí que nos está afectando como familias. Es un debate muchísimo más amplio. Juan ha hablado de la punta del iceberg, coincidimos plenamente en que esto es la punta del iceberg, que a veces, como no lo podemos resolver todo, pues igual tenemos que fragmentarlo y empezar por la punta del iceberg y resolver la punta del iceberg. Lo digo porque, claro, dices, y surgen en vuestro documento y en algún documento más. Es muy amplio, ¿vale? Bueno, pues igual fragmentémoslo, acotémoslo y quedémonos con esto, sabiendo que resolviendo esto, si se resolviera, si tuviera resolución, no resolvemos todos los problemas que tiene nuestro sistema educativo, porque esto es un debate mucho más profundo. Y, sobre todo, una cuestión que yo quiero transmitir, y es que no simplificamos el debate. Lo he dicho antes en la pequeña tertulia que hemos tenido. Yo ya hace tiempo que llegué a la conclusión de que los temas complejos, si tienen solución, es compleja la solución, no es sencilla. Y simplificar deberes sí, deberes no. Familia, escuela, me parece eso, simplificar un tema que desde luego no nos va a llevar a ningún buen puerto. Centrándome un poco más en cortame cuando creas, porque no llevo control y yo hablo sin o sea, que 3 minutos, pero vamos, como yo me paso un poco más, 5. Vale, o sea, los 5 me conviene porque seguramente no sé qué va a pasar. Dentro del documento ya, del documento que nos trae y que vosotros, vuestro colectivo, habéis trabajado ya, yo quiero empezar también por dar un agradecimiento porque haya profesionales de la docencia reflexionando por delante, por supuestísimo, de los padres y madres, y que tengamos la oportunidad de compartir espacio, tiempo y contenidos. Yo estos días que estoy leyendo más documentos relacionados con esto, me produce satisfacción ver que no estamos solos, porque en este debate hay otra cuestión que no es un debate docentes-familias, que lo he dicho antes de forma indirecta, pero lo quiero recalcar. No estamos contra los docentes ni queremos que los docentes estén contra las familias, porque decíamos que era mucho más complejo. Entonces, si algo nos ampara como familias es que ver que tenemos muchos docentes detrás en el sentido de, por delante, no detrás físicamente, sino que van por delante en el sentido de que, por supuesto, han reflexionado mucho más y han llegado, a conclusiones o han profundizado en el debate mucho más de lo que nosotros hayamos podido llegar,
que a lo mejor lo que a nosotros nos llega es si mi hijo tiene muchas tareas, está agobiado, está estresado, está malo, está deprimido, no puede, le han suspendido, quiero decir, lo ya concreto, la repercusión de esa mala praxis al mandar esos deberes tal y como los tenemos concebidos. Entonces, que haya profesionales que reflexionan más, para nosotros es de agradecer y lo quería decir. Sobre el texto en concreto, el debate a mí me ha sorprendido que efectivamente desde la ignorancia es un debate viejo, muy viejo. Si nació en el siglo XIX con los sistemas educativos, fíjate, yo ya me iba, y a mí me sorprendió mucho cuando me enteré que es que en los años 50 se habían prohibido, o había textos que los prohibían en nuestro sistema educativo. Entonces yo me pregunto, aparte de esa paradoja que tú dices, si todo este tiempo se ha estado en el debate y no se ha conseguido resolver, ¿por qué será? Yo no tengo ni idea, pero sí que me sorprende porque yo quería tener la concepción de que hemos evolucionado, y esto me da la sensación de que es una involución. Entonces eso primero me descoloca, me preocupa y me deja perpleja, y además sabiendo que las leyes que los prohibían no han sido derogadas o las instrucciones, digo, anda, este es el claro ejemplo de que se pueden transgredir las normas y de que no pasa nada grave. La educación es muy habitual. Y no pasa nada grave, ¿no? Acato, pero no se cumple. Entonces dices, bueno, tú vete ahora al docente que está en esa mala praxis que decía y dile, oye, que esto está prohibido y no está derogado, que estás incumpliendo. Sorprendente, ¿no? Luego, yo tenía algunas preguntas que dejo en el aire para esa reflexión colectiva. Entiendo del documento que no se cuestiona, y lo he dejado antes entrever, no se cuestiona el concepto de aprendizaje permanente, sino seguramente el modelo del aprendizaje permanente al que nos estamos refiriendo. Porque claro, lo de que yo decía antes de querer motivar a nuestros chicos y para que sigan aprendiendo, eso es aprendizaje permanente. Yo aspiro también como adulta, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo permanentemente. Entonces, creo que es no la idea, sino el modelo de aprendizaje que tenemos. ¿Estamos revistiendo de aprendizaje lo que no es aprendizaje? Y a lo mejor ese es un problema, que es que yo lo concreto, yo voy más a lo concreto, la filosofía desciendo a lo real. Cuando mandamos deberes realmente creemos que fomentan el aprendizaje, pero no lo están fomentando. O sea, estamos hablando de un no de aprendizaje, pero no es realmente un aprendizaje. Pero claro, los padres, como madre, lo que queremos es que nuestros hijos aprendan lo más, lo mejor, desde ese punto de vista no nos negamos a que, y si a mí el sistema educativo me dice que lo mejor para mi hijo es que haga tareas, que haga deberes, porque eso refuerza su aprendizaje, ¿cómo voy a cuestionar eso? Esas contradicciones que tenemos que por otro lado, fijaros, nos achaca a las familias de cuestionar a los docentes, y al final lo que creemos ciegamente es en los docentes, la inmensa mayoría. O sea, si a mí el docente me dice que esto es bueno para mi hijo, ¿cómo voy a cuestionar yo al docente que esto no es bueno para mi hijo? Se ha introducido el tema de las actividades extralectivas. Y tú has dicho otra cosa que a mí me ha hecho. El otro día hubo una jornada en Zaragoza sobre participación y consejos escolares, y vino Jaume Carbonell y dijo una cosa que a mí me encantó y que acabas de cuestionar y me hace pues volver otra vez a tambalearme, decir, digo, a ver, esto como hay que ampliar el currículo, pero no he entendido más matemáticas, sino el concepto de currículo. La separación que hacemos de actividades complementarias y extraescolares no deberíamos hacerla. Todo es curricular. Todo es curricular. Y si todo fuera curricular, seguramente no tendríamos algunas de las batallas que tenemos entre si lo importante es el horario de 9 a 2 o de 9 a 5 y lo otro ya no es importante, como actividades extraescolares. Claro, a mí ahora me surge la duda de... Porque yo sí que es verdad que creo que haya que reducir el currículo formal o repensarlo o revisarlo, esto es una tarea muy gorda. Pero a mí aquella idea el otro día me llenó de satisfacción y ahora digo, pues no sé si realmente, pero no por la idea de que todo debería tener
la misma importancia en cuanto a aprendizaje, sino por la ampliación, por el hecho de la ampliación. Salen reflexiones por ahí, voy a ir terminando, sobre la mercantilización y la privatización del tiempo libre, de las extraescolares, pero quiero decir una cosa, bueno, con esto termino, porque habrá tiempo para seguir hablando y para comentaros alguna otra cuestión. Antes habéis dicho, de alguna manera no cuestionando, las extraescolares o hablando de las familias rechazan los deberes pero cargan a sus hijos de actividades extraescolares. Y yo aquí quiero hacer una reflexión. ¿Hasta qué punto las familias buscamos en las actividades extraescolares la ampliación de una formación que socialmente se nos exige, y la escuela no da? Por ejemplo, el inglés, te has puesto ese ejemplo. Claro, dices, ¿por qué llevo a mi hijo a una academia de inglés? Pues no sé, pues porque entiendo que el tiempo que se le dedica al inglés en la escuela no es suficiente. Claro, ¿suficiente para qué? ¿Dónde pongo el listón? Y con eso hablo de la música, hablo de las actividades deportivas, hablo de las actividades de refuerzo, de refuerzo académico, cuando digo, vamos a hacer repaso de matemáticas o de lengua o de idiomas. Bueno, era como un poco de defensa para defender un poco a las familias, es decir, les cargamos extraescolares, vale, vamos a ver por qué. Son paradojas. Ya. Ignacio, cuando quieras. Muy bien, pues nada, es un placer estar aquí con todos vosotras y vosotros y escucharos a los dos, a Juan y a Nieves. La verdad es que ya os he seguido en otros foros, en otras batallas, pero la verdad es que es un placer poder compartir. Os felicito por el texto que habéis escrito. Hay muchas partes en las que me siento muy identificado en cuanto a lo que es el debate. Y creo que está muy bien hilado, muy bien argumentado, y sobre todo que termina con una parte final que, aunque a Juan no le guste hacer sugerencias, sí que me parecen bastante interesantes. Se le impuso. Se le impuso. Ha referenciado el artículo que ahora comentaré brevemente, pero yo creo que es importante dar ideas, ¿no? Como una especie de banco de recursos. Claro, yo creo que a mí sí que me ha definido muy bien, es decir, yo aquí no puedo representar la inspección, soy circunstancialmente inspector de profesión, pero como inspector no puedo hablar sobre este particular porque no hay una regulación vigente y viva que haga intervenir sobre el particular, más allá de un encaje de bolillos que sí que, en fin, por mi especialización en determinados ámbitos de la educación, especialmente en temas de evaluación y las vinculaciones que tiene la atención a la diversidad, pues se podría ir haciendo. Lo que os voy a contar un poco es pues como un inspector puede llegar a estar interesado por el tema de los deberes hasta el punto de poder ser invitado a esta mesa, ¿no? Yo hace aproximadamente año y medio que ya venía trabajando sobre este particular, pues a partir un poco de la sensibilidad de gente que conoce y que pregunta en determinados momentos por lo que vive por las tardes en casa y a la hora de cenar, como dice Ikea, en fin, que si no había alguna forma de parar a este toro desbocado del carrusel de las tardes, ¿no? Y bueno, ya había estado trabajando, pues, sobre todo desde que entré en la inspección, hace ya 7 años, sobre este particular. Casualmente coincidimos con Eva Bailén las definió tú perfectamente hace año y medio, por una cuestión de estas cosas que a veces el destino pues te pone el hambre con las ganas de comer. Ella había acabado de abrir una campaña en change.org, como la podemos abrir cualquiera de nosotros en principio, sí que es verdad que te la tienen que autorizar, no sé si lo conocéis un poco el tema, pero la verdad es que es bastante interesante. Pero sin entrar en ese particular, pues bueno, ya empezó una campaña con el apoyo de change.org y a partir de ahí pues empezó a comprar pues, una especie de burbuja de deberes, ¿no? Burbuja inmobiliaria, que fue hinchándose. Entonces llegó un momento donde había determinadas dudas que ella tenía, especialmente de lo que la vinculación de los deberes podía tener sobre el tema de evaluación. Y yo había escrito pues, algunos artículos que llegaron a sus manos sobre, en fin, esos matices sobre la calificación y la evaluación. Y entonces empezamos a trabajar en el proyecto de change.org sobre cómo se vinculaba el tema de los deberes, especialmente al tema de la calificación, que es lo que a veces, después de lo que es la ocupación de las tardes, puede resultar a los padres, sobre todo aquellos de entornos, pues por unas razones o por otras,
menos cercanos a lo que es el minuto a minuto de la tarde, pues más desfavorecido. Es decir, que lo que decía Nieves, que bueno, está absolutamente contrastado por todos los informes nacionales e internacionales, el que genera desigualdad, el tema de los deberes tal cual se está planteando ahora mismo, ¿no? Genera desigualdad porque no es lo mismo que tu padre y tu madre tengan un nivel académico determinado para poderte ayudar y estén toda la tarde contigo, que no estén y que los niveles académicos que tengan son inferiores. Estos son datos que ha publicado en el año 2015 la propia OCDE. Es decir, que son informes que el Instituto Nacional de Evaluación ha publicado, son públicos, unos extractos que son muy cortitos, de 2 páginas, el Instituto Nacional de Evaluación, que se llaman Focus, y hay uno de ellos que habla específicamente de lo que se acaba de decir. Entonces empezamos a trabajar sobre la dinámica del Change.org y ya que tenía el interés de hacer un libro que le ofrece la editorial. Y bueno, pues empezamos a orientar el tema y especialmente hay unos capítulos del libro donde pues, participamos conjuntamente sobre el tema de cómo no deberían de trabajarse los mal llamados deberes, que es una cuestión que nosotros también es una especie de estigma, ¿no? Y el propio nombre lo dice, si es como el de estándares, ¿no? Dices estándares, dices deberes, ya eriza el pelo un poco, ¿no? Entonces hay determinadas cuestiones que, en fin, que convendría incluso rebautizar. Pero sobre todo nosotros lo que empezamos a ver es que, bueno, pues que eso empieza a tener cada vez más envergadura, más envergadura, que ya pasaban las 200.000 firmas en Change.org y el libro seguía avanzando. A partir de ahí proponemos también a una revista especializada, como es la de ADIDE, Avances en Supervisión Educativa, publicar un artículo específico tratando temas muy técnicos. Así como el libro, digamos, tiene un papel más divulgativo, el artículo, como bien ha dicho Juan, es un artículo más técnico, donde ahí sí que es verdad que me mojo mucho respecto a que sí, que no, con la normativa que hay ahora mismo vigente en las diferentes etapas educativas, qué se puede hacer o no se puede hacer en relación a los deberes y vinculación con la calificación. La última cuestión que hicimos con Emma fue presentar una proposición no de ley a la Asamblea de Madrid, que se aprobó, y que ambos somos coautores y que bueno, pues tuvo una receptividad bastante buena. Fue la primera comunidad que planteó una circunstancia de esa envergadura y la verdad es que bueno, pues fue un trabajo urgente que tuvimos que llevar a cabo. En concreto ella, que es la que vive en Madrid, en Tres Cantos, porque yo pues era, digamos, online todo lo que trabajamos, pero al final pues con el apoyo mayoritario de todos los partidos y con la abstención del Partido Popular pues se llevó a cabo esa proposición de ley. Eso simplemente quiere decir que hay una sensibilidad en una determinada comunidad autónoma sobre ese particular. Nada más, nada menos, pero nada más, ¿de acuerdo? Que también es conveniente tenerlo claro. Lo que sí que es verdad es que últimamente estamos un poco desconcertados por el carácter que ha tomado el asunto. ¿De acuerdo? Es decir, sí que a mí me ha venido bien escuchar peticiones un poco para focalizar la postura de a veces, pues en fin, no vamos a echar la culpa siempre a los medios de comunicación, ¿no? Pero en determinados momentos, incluso lo que yo mismo escribo a veces, por quien lo lee, pues puede interpretar una serie de cosas u otras, ¿no? Pero sí que a nosotros nos parecía que se había derivado el asunto en unos términos que no eran interesantes, ¿no? Hay un parrafito que quiero leer, nada, es muy corto, y que está en el artículo que os he comentado. Es de Com, que escribió un libro que Juan, al menos Juan y yo sí que hemos leído, que se titula El mito de los deberes. Es un libro que, en fin, si os lo queréis mirar, está bastante bien, en algunos momentos un poco radical, pero bueno, la verdad es que él mismo se va, digamos, dulcificando conforme pasa el libro, ¿no? Pero hay un punto donde dice, no es suya la cita, es de Chomsky. Dice, la manera inteligente de mantener a la gente pasiva y obediente es limitar estrictamente el abanico de opiniones aceptables, pero permitir un debate muy vivo dentro de ese abanico, incluso alentando los puntos de vista más críticos y disidentes. Eso da a las personas la sensación de que existe libertad de pensamiento, mientras que lo que realmente sucede es que los fundamentos del sistema se ven reforzados por los límites impuestos con respecto a lo que se puede debatir. Entonces, a nosotros nos en fin, a mí me interesó mucho retomar este aspecto en el artículo, en que en determinados momentos, como bien describía un poco Juan, buen historiador, a veces emerge, ¿no?, otra vez el discurso y ¿por qué sale ahora otra vez? Es decir, ¿por qué realmente se plantea esta circunstancia? Nosotros desde el principio, y en mi caso particular,
no hemos considerado que sea una cuestión determinante el tema de los deberes. Es una cuestión importante, pero no determinante en el sistema. Nosotros creemos que es la consecuencia de algo, y de ahí el título que escogimos del artículo, que inicialmente a mí me gustaba más otro título que era los deberes, la punta del iceberg, pero ya hay otro documento que se escribió hace bastantes años con ese mismo artículo, y eso es lo que a mí me originó la foto, y que realmente luego justificamos de otra manera para llamarlo de otra forma, ¿no? Nosotros creemos que lo que hay que ir es a la causa de por qué se plantean así los deberes, y hay una frase también que ahora os leeré en el inicio del artículo, y que no es nuestra, que dice, si me deja ver, que dice lo siguiente. Dice así. Cuando se exige la acumulación de una gran cantidad de datos con poca o ninguna importancia para el niño, el aprendizaje es tan lento y costoso que el colegio se ve obligado a requerir la ayuda de casa para salir del lío en el que el propio colegio se ha metido. Esta frase es de Kohn. Entonces, y encabeza lo que es el artículo y gran parte de lo que pienso respecto al particular. Yo creo que es una cuestión que está más relacionada con la práctica de aula que con lo que se manda sobre el aula para casa. Es un reflejo realmente del tipo de docencia que se practica. De hecho, todos los estudios internacionales y el propio Instituto Nacional lo plantea en el informe Focus, dice que aquellos docentes con peores prácticas son aquellos docentes que suelen tener mayor tentación de plantear mayor cantidad y peor calidad de actividades. Me parece muy interesante lo que comentaba Nieves sobre lo que es el abuso, pero fijaros, el abuso se lleva, incluso yo en el artículo lo referencio porque lo plantea a esa regla que aparece ahora muy manida, de la regla de los 10 minutos, de intentar que haya 10 minutos por nivel educativo desde la primaria y que van creciendo conforme se aumenta. Es decir, se está planteando todo en sí o no, o si es sí, en un aspecto cuantitativo, pero no se valora el aspecto cualitativo, que para nosotros, para mí personalmente, es lo realmente determinante. Es decir, la propia LUMCE reconoce, y en el escrito así lo reflejáis, la oportunidad que pueden tener las familias de participar en el proceso de aprendizaje. Claro, participar, no que se les delegue a ellos una parte de la docencia. Es decir, que yo como inspector sí que he estado en determinadas aulas en las cuales se dice lo que no habéis terminado para mañana hecho, ¿de acuerdo? Es decir, ese es el típico deber, y si además eso se plantea de una cuestión analítica de un ejercicio tras otro ejercicio, monótono, desmotivante, que además suele alargarse a lo largo de la tarde, casi noche, pues en fin, entonces cuando se plantea una circunstancia realmente complicada para las familias. Por lo tanto, nosotros creemos, yo creo que es una cuestión de diseño de la propia práctica de aula. Lo que pasa es que entrar en la práctica de aula es complicado. Fijaros que el otro día leía yo un estudio, que en el próximo artículo que voy a publicar en la revista Avances aparece ya referenciado, que dice que solamente el 23% de los directores en España conoce y ve prácticas de aula del resto de su claustro. Solo el 23%. Me parece mucho. ¿Entiendes? Me parece muchísimo. Bueno, pues ese estudio que está publicado, plantea una radicalización de lo que es la frase también muy dicha de que cada maestrillo trae su brillo. Se ha llegado a un punto donde ese cada maestrillo trae su brillo y la falsa libertad de cátedra dentro de la docencia plantea una especie de preparación independiente de mi casa, de mi clase, lo cual conlleva a que IKEA otra vez, sí, al final va a aparecer, pero bueno, son cuestiones que realmente a nosotros sí que, y a mí personalmente, me ocupan bastante. Es decir, a mí no me preocupa tanto esa punta del iceberg, que ya llegaremos, ¿de acuerdo? Sino realmente la parte de fondo, es decir, por qué la práctica de aula conlleva determinadas prácticas en el la propia situación del aula y lo que se deriva hacia las familias, que realmente plantea una imagen pobre de lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de las propuestas que nosotros hemos lanzado, planteamos que, en fin, no es una cuestión que se vaya, bajo nuestro punto de vista, a resolver a corto plazo. Nosotros estamos convencidos, más con el carácter recogido ahora mismo del debate, en que es una ola, que ahora mismo está bastante arriba,
pero que bajará, ¿de acuerdo? Y bajará por dos razones. Una, por cómo se ha generado, que todo lo que genera rápido, baja rápido. Y es decir, no se está cociendo a fuego lento esa circunstancia. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es probable que por esa primera razón baje. Incluso en aquellas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que podría estar incluso más alentado a creer que se van a realizar cuestiones, pero ya había un compromiso de lanzarlo durante este mes de septiembre, la dinámica que nosotros propusimos a la Asamblea de cara a propiciar lo que en el artículo se escribe un poco al final, de grupos heterogéneos para empezar a trabajar y demás, y de momento no se ha movido, ¿de acuerdo? De momento no se ha movido, y por una razón, que es la segunda causa, que probablemente tenga su razón de ser, que es que hay cuestiones más determinantes. Es decir, ahora mismo no podemos estar hablando de cómo regulamos, entre comillas, el tema de los deberes, si no hay una regulación de lo que es el marco de la docencia en España. Es decir, primero habrá que trabajar sobre fundamentos sólidos de cómo tiene que ser la docencia, la dirección, en fin, la atención a la diversidad, el diseño de nuestra propia práctica docente, es decir, todas las variables del sistema educativo y además también lo que se derive de participar con las familias. Había determinadas cuestiones que nosotros planteábamos en relación a que el Ministerio no puede estar al margen de esta circunstancia, independientemente que ahora parezca que, en fin, Madrid no es el Ministerio, está la Comunidad de Madrid y luego está el Ministerio. Yo casi 6 años trabajando para el Ministerio y sé perfectamente la diferencia que hay entre trabajar en el Ministerio y trabajar en la Comunidad de Madrid. Y que la Comunidad de Madrid parece que está a 7.000 kilómetros del propio Ministerio. Entonces, aun habiendo presentado en la Asamblea de Madrid esa circunstancia, el Ministerio no es receptivo de momento a esa cuestión, seguramente porque es más determinante otra serie de cuestiones que hay que trabajar previamente. Hay un centro dentro del propio Ministerio, que es el CENI, el Centro Nacional de Innovación Educativa, que sí que podría plantear un marco base para todas las administraciones educativas. Un marco base no quiere decir de regulación, porque yo parto del convencimiento de que regular como tal, es decir, regular igual que están regulados las salidas y entradas de los críos a través de las instrucciones de organización y funcionamiento de los colegios de primaria y secundaria, los deberes no se va a llegar a regular, ¿de acuerdo? Eso no se va a llegar a hacer, ¿de acuerdo? Lo máximo que se llegará a hacer será a plantear una serie de orientaciones que de alguna manera podrán establecerse en los proyectos educativos de cada uno de los centros para, de manera coordinada, trabajar los equipos docentes a la hora de plantear las tareas que se quieren compartir con la familia. Esto que acabo de decir es el talón de Aquiles de la circunstancia que se tiene que plantear. Es decir, todo lo que se plantee fuera de ese tipo de circunstancias, es decir, desde dentro del aula y a partir de ahí, cómo se deriva esa forma de compartir tu proyecto de enseñanza con la familia, es decir, ya nosotros, en mi caso particular, ya no hablo de deberes, es decir, porque hablar de deberes es hablar sobre algo que está estigmatizado. Entonces hay que intentar hablar de otra cuestión, pero no como una especie de cortina de humo, sino como una forma de dar una seña de identidad a lo que realmente se quiere propiciar en la enseñanza. Y es a partir de allí cuando realmente podemos proponer otro tipo de tareas a compartir sin que generen desigualdad, sin que contamine la calificación del alumno, sin que condicionen la vida familiar en cuanto a lo que es el tiempo que la familia puede estar o no puede estar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión que en principio hemos planteado. Había dos últimas cuestiones antes de abrir el debate. Sí, una de ellas era cuando en un foro en el cual también me han invitado alguna vez a poder hablar, yo creo que el sistema educativo español no está preparado para quitar los deberes. Si mañana se prohibiese quitar todos los deberes, todos, es decir, que no se pudiera mandar ni un solo deber a ni un solo niño, yo creo que habría un grave problema en el sistema educativo español, pero no por culpa de los deberes, sino por, nuevamente, el tipo de práctica que se genera dentro de las aulas, ¿de acuerdo? En algunos casos. Tampoco está el sistema educativo preparado español, digo el español porque es el que más conozco, ¿de acuerdo? Pero podría ampliarlo a algún otro país que también conozco un poco su sistema educativo. Pero tampoco está preparado el sistema educativo español, ni el propio docente, a que se le diga que ahora mismo cuantitativamente tiene que trabajar los deberes 10 minutos en primera primaria, 20 minutos en segundo de primaria, 30, es decir, que es una paradoja, es decir, gente que a lo mejor tiene un tipo de docencia muy enriquecedor que se tenga que ver atado a una serie de orientaciones / instrucciones en cuanto a que pues ahora hay que trabajarlos, ¿de acuerdo? Es decir, que ese tipo de cuestiones tampoco se va a llegar a dar. Entonces, repito que es un tema que realmente
deben hacer desde lo que es el análisis de un plan de mejora de nuestra propia enseñanza. No la enseñanza en cuanto a sistema educativo, sino la propia enseñanza de los docentes, de los buenos docentes, con el grupo de alumnos. Hablando del Titanic y hablando del iceberg y hablando de la punta del iceberg, lo que hundió al Titanic no fue la parte que se veía del iceberg. La parte que se veía del iceberg lo único que hizo fue desconchar la cubierta. Lo que hizo hundir el Titanic fue la parte del iceberg que rasgó 5/6 partes de lo que era toda la parte de abajo, ¿de acuerdo? Del casco, ¿vale? Entonces, esas, en fin, sí sirve un poco como metáfora, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, realmente lo que quizá deba de implementar el plan de mejora del sistema educativo es pensar en los buenos docentes, en las buenas prácticas docentes, y de allí, y potenciando esa parte, y yo estoy convencido que al final las familias van a ver otra forma de cómo llegan cuantitativa y cualitativamente ese tipo de cuestiones, ¿vale? Hay docentes que no mandan muchos deberes, que los que mandan para hacer con las familias son situaciones que son bien recibidas, que muestran el tipo de docente que es el docente que ellos no ven en el día a día más que en la entrada y en la salida, es decir, que eso existe, no es ciencia ficción. Lo que pasa es que hay que ponerlo en valor, porque tal cual se está planteando ahora mismo, y vuelvo al desconcierto que teníamos un poco con Eva, da la sensación de lo que Nieves intentaba proteger, que no es un ataque a la docencia, pero es que realmente lo que se está percibiendo es unos a favor, otros en contra, y el docente incómodo con la situación que se está planteando. Bueno, pues ya perdonaréis que nos hemos pasado todos un poco, pero se ve que había ganas de contar cosas. Bueno, pues hacemos si os parece,